La humanidad desde sus inicios ha querido expresar sus acciones y movimientos mediante dibujos. Los primeros intentos de recrear el movimiento se remontan a la prehistoria. Se puede observar en diversas cuevas pinturas rupestres en las cuales los cavernícolas dibujaban stickmans de ellos cazando, corriendo y haciendo otras cosas, recreando el movimiento que hacían mientras realizaban esas actividades. Otras investigaciones en Grecia y Egipto corroboran esta teoría. La primera animación mediante la proyección de imágenes data de 1640, cuando el alemán Athanasius Kircher inventó el primer proyector de imágenes, la linterna mágica, en la que mediante grabados en cristales era capaz de proyectar diferentes fases consecutivas del movimiento, cambiando los cristales de forma mecánica. En una de sus proyecciones representaba a un hombre mientras dormía, abriendo y cerrando la boca. Sí, mi nombre es Michael Jiménez, soy profesor de animación en la Universidad Católica Cecilio Costa. Me especializo en efectos visuales, animación 2D, animación 3D. También doy clase de principios o orígenes del video, de la televisión, hasta nuestros días, y electricidad. Bien, me preguntan qué conozco yo sobre la animación. La animación es algo, para mí, sin querer que fuese así, es muy importante. Es parte de mi día a día, de hecho. Desde niño soy de la generación de los 80 y desde niño me despertaba siempre era a ver animación. Era usuario antes, solamente veía. Digamos que tengo un lastre de mucha animación en mi país, acá en Venezuela. Siempre los canales nacionales eran los que tenían la mejor animación que traían de Japón, de América. De ahí es que vengo conociendo, desde muy pequeño. Ya de grande, ya cuando realicé los estudios para egresar con mi segunda carrera de artes, mención, diseño gráfico, estudié mucho más el concepto de animación, los precursores. Estudié sobre lo que era la percepción retiniana, el hecho de que las cosas en realidad no están animadas o en realidad un video no se está moviendo, sino que es una consecución de cuadros uno tras otro, que en realidad eso no está moviendo, eso no se está moviendo, es el ojo y el cerebro quien piensa, o sea, van más allá de lo que en realidad está pasando, se lo cree, por decirlo así, que algo está en movimiento. Muybridge fue un fotógrafo que experimentó con lo que era la animación. Tomaba varias fotografías, unas tras otras consecutivas, y después las colapsaba, después de reveladas, las colapsaba una tras otra, y con una velocidad específica el ojo se engañaba con la inercia y parecía que se estaba moviendo los personajes o los sujetos que fue fotografiado. La animación se diferencia del cine de imágenes reales, ya que el cine de animación se tiene que crear cada cuadro de cada escena, mientras que en el cine de imágenes reales se graban imágenes en tiempo real, las cuales después se descomponen automáticamente en una cinta. La animación estuvo estancada hasta 1824, cuando Peter Mark Rogers descubrió el taumátropo, y con él el principio de la persistencia de la visión, fundamento en el que se basan todas las imágenes proyectadas que conocemos hoy en día. La persistencia de la visión consistía en que el ojo humano retenía una imagen por el tiempo suficiente como para cambiarla por otra y que no notara el cambio. El taumátropo era un trozo de papel con un palito en el medio, en el cual se le ponían dos imágenes a cada lado, y mientras se movían las dos imágenes se podía apreciar las dos juntas.
Recientemente se le ha quitado el descubrimiento a este hombre, ya que diferentes paleontólogos han encontrado diferentes piezas que sugieren que los primeros taumátropos datan de la edad de piedra. Aunque fueron muchos los inventos nacidos a la sombra del principio de la persistencia de la visión, ninguno pasó de la categoría de juguete hasta la llegada del fenaquitoscopio de Joseph Anthony Plenault en 1831, en el que conseguía plasmar un movimiento completo mediante el uso de dibujos. La animación apareció antes que el propio cinematógrafo. En 1888, el francés Émile Renaud, padre del cine de animación, inventó el praxinoscopio, uno de los muchos juguetes ópticos de la época, en el cual se utilizaba una técnica precinematográfica de animación. Posteriormente lo perfeccionó con su teatro óptico, que permitía proyectar películas animadas dotadas de argumento en una pantalla para un público, y acompañadas de música y efectos sonoros. Mantuvo su espectáculo de dibujos animados desde 1892 hasta fines del siglo XIX. De su producción, en la actualidad se conserva Pauvre Pierrot, o Pobre Pedro, de 12 minutos de duración. Otros pioneros del cine de animación fueron el francés Émile Cohl, quien hizo diversos cortos animados, y Georges Méliès, famoso por innovar en los efectos visuales usando técnicas de animación. La animación como tal no existe. Vemos que son humos y espejos, pero muy bonitos. Méliès con sus efectos visuales. 1904, si no me equivoco, la primera película que utilizaron efectos, francés, Georges Méliès. El primer largometraje de animación, como muchos creen, no fue Blancanieves y los 7 enanitos, aunque sí fue el primer largometraje animado en inglés. El primer largometraje animado fue mudo y argentino, El Apóstol, de 1917, de Quirino Cristiani, película que se ha perdido porque el celuloide en el que había sido revelado fue utilizado posteriormente, y la mayoría de las 58.000 imágenes dibujadas se perdieron en diversos incendios. Al argentino Quintino, si no me falla el nombre, Quintino, uno de los primeros animadores de América Latina, el creador del mono relojero. Una de las primeras animaciones que, aunque tenía dificultad de sincro, lo que llama el sincro lip sync, lo llaman los estadounidenses, que es la animación o el fonema de la boca y el sonido que genera. Bueno, el mono relojero tenía algunos detalles, pero estamos hablando de la época del 20, del siglo XX, o sea, de 1920, si no me falla la mente. Previamente a la Segunda Guerra Mundial, la animación era utilizada como arma política, en la que se ridiculizaban a los grandes dictadores de la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un enorme desarrollo en la animación. En Estados Unidos se consolidó el cartoon clásico con los largometrajes de Disney y los cortometrajes de Warner Bros. En estos años también empezaron a realizarse películas animadas en China y Japón. En los años 1960 y 1970, con la popularización de la televisión, los cortometrajes de animación desaparecieron definitivamente de los cines. A partir de entonces solo se transmitían largometrajes comerciales, terreno dominado por Disney hasta los años 1990. A pesar de ello, el cortometraje floreció en otros canales de distribución, festivales, circuitos especializados, entre otros, sobre todo con la aparición de numerosas escuelas de animación en todo el mundo. Las industrias de Europa del Este y la Unión Soviética se convirtieron en las más potentes del mundo de la televisión. De entre los muchos artistas importantes, el más famoso es el checo Jan Schwackmajer, que utiliza el stop motion y la plastilina para crear mundos surrealistas. De la Unión Soviética pasamos a Japón, donde Osamu Tezuka protagonizó la explosión de los dibujos animados nipones, que después se conocieron como anime. El anime fue hecho para darle una vida a las historietas tradicionales japonesas. Aunque las historietas nacen de 1868 a 1912 por la llegada de occidentales a Japón, y el primer anime del que se tiene registro es de 1907, no fue hasta que Osamu Tezuka, autor de historietas, adaptó varias de sus obras y, consiguiendo su primer éxito con la serie de televisión Astro Boy, definió los rasgos habituales del anime: rasgos faciales de los personajes, animación limitada y narración semejante al cine de imagen real. Fue influenciado por los dibujos occidentales de Walt Disney, cosa que se nota mucho si vemos a su personaje Astro Boy.
Tezuka, al ver muchas veces las películas de Disney, se percató de que si los personajes tenían los ojos grandes, era más fácil ponerles expresiones faciales. También realizó largometrajes y hasta cortometrajes experimentales. Durante los años 60 el anime se proyectaba únicamente en las salas de cine, pero en la década siguiente quedó confinado a la televisión. Cabe destacar que el anime japonés es uno de los tipos de animación que más ha progresado en el mundo. Hay miles de animes distintos y millones de aficionados. Y desde los 80 he visto tanta animación americana, japonesa, puedo nombrar algunas. Macross, que aquí se llamó Robotech. ¿Qué otras puedo nombrar? G.I. Joe, americana. Son muchas. Son demasiadas. Lo que sí puedo decir es que las casas de animaciones japonesas, por ejemplo, que me llama mucho la atención es Ghibli Studio. Ghibli Studio son unos maestros. Gainax con el creador es Hideko, creo que es el nombre, Hideko Anno, el mismo que creó Evangelion, Neon Genesis Evangelion. La propuesta gráfica y de historia me marcó tanto que hasta los dogmas movieron mis cimientos dogmáticos, o sea, mi religión, mi percepción de la vida cambió con una animación, con una sola. Imagínense todas las demás que ya he visto que han ido moldeando lo demás. En la época de los 90, en Estados Unidos, Disney tuvo su momento de gloria con algunas de sus más exitosas películas como La Bella y la Bestia. El auge de la infografía ha llevado a la compañía Pixar de John Lasseter, nacida en los 80, a convertirse en la más exitosa productora del mundo, con películas tan bien acogidas como Toy Story, Bichos, Monsters Inc., entre otros. Existen diversos tipos de animación, no solo existen los dibujos animados, que son una serie de dibujos hechos cuadro a cuadro que generan la sensación de movimiento. También existe la animación stop motion, en la cual no se dibuja, pero se fotografían diversas formas de un modelo a escala, en distintas posiciones, para generar en el espectador la sensación de que esos objetos tienen vida. La animación es vida. O sea, el que hace animación está incluyendo de vida a objetos inanimados. Eso te da un poder inagotable, el de la creatividad, el de la imaginación. La imaginación más un buen desarrollo argumental de un guión, más una buena técnica en la puesta en marcha de la producción y luego en la postproducción, pues queda un producto audiovisual de calidad. La definición correcta de animación proviene del latín anima, que significa alma. Esto quiere decir que animar es darle alma a un objeto que no la posee. La animación stop motion tiene sus ramas también, como la animación con recortes o cut-out. En esta técnica se fotografían varios trozos de papel recortados, se reemplazan algunas partes y se mueven otras para generar una sensación de movimientos fluida. La plastimación o claymation es una técnica en la que se utilizan modelos de arcilla o plastilina y se fotografían en diferentes poses. En este tipo de animación, los personajes pueden tener una forma única, pero también pueden deformarse y transformarse. La pixelación, que consiste en fotografiar objetos de tamaño real moviéndose, y también personas, dando la sensación de que estos objetos tienen vida, y que las personas pueden hacer cosas que normalmente no sería natural hacer. El Go Motion es una técnica basada en el Stop Motion, pero con una ligera diferencia. A diferencia de la animación Stop Motion, en la que se fotografía cada imagen inmóvil, cuadro por cuadro, en el Go Motion se le intenta dar una sensación más realista a la hora de fotografiar. Inventado para la película Star Wars, El Imperio Contraataca en 1980, este estilo de animación se basa en varias técnicas para hacer fotografías borrosas de un objeto y así imitar cuando el objeto es más rápido que la velocidad de obturación. Para esto se utilizan varias técnicas, que son poner vaselina en el lente, golpear al modelo, tambalear la cámara o la base del objeto antes de fotografiarlo, entre otros. Dejando el stop motion, existe otra técnica muy utilizada desde las primeras animaciones para cine, y es la rotoscopia, donde a través de un aparato llamado rotoscopio, creado por Max Fleischer,
se calcaban los movimientos de una persona grabada fotograma por fotograma. Se creó la primera serie animada que usó esta técnica llamada Off of the Equal, en donde se mezclaban objetos reales y animados. Se cree que para la película Blancanieves se utilizó esta técnica, aunque los animadores dijeron que usaban modelos de acción real como referencias. En estos tiempos donde la infografía abunda, la mayoría de las animaciones hoy en día son a computadora, ya sean con gráficos 3D o 2D. La animación por computadora ha facilitado mucho las tareas que para los animadores de antes eran difíciles. Ahora una máquina hace la mayoría del trabajo, ya sea completando los cuadros vectoriales que el animador no hizo mediante la interpolación de forma, o moviendo las partes del personaje automáticamente mediante la interpolación de movimiento. También existe una técnica que mediante cámaras y un actor pueden obtener una completa captura de movimiento para personajes en 3 dimensiones. Esta técnica se llama captura de movimiento. Actualmente la captura de movimientos es una de las técnicas más usadas para la industria del cine de animación 3D y para la industria de los videojuegos, ya que se busca obtener movimientos lo más real posible. Hasta ahora, la animación nos ha llevado a comprender cómo se mueve el mundo que nos rodea. Hemos pasado de unas sencillas animaciones de 2 movimientos talladas en piedra a crear trabajos de más de 2 horas a 24 fotogramas por segundo. ¿A qué nos podrá llevar este hermoso arte en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.